Bienvenidos nuevamente al curso de química. Vamos a desarrollar el tema correspondiente a la semana de hoy, que es teoría atómica actual. Muy bien. En esta clase hay que entender que ya ustedes están listos para salir, para postular a la universidad. Entonces vamos a hacer un poco más de incidencia en la parte de la solución de problemas. Lo de teoría tenemos que entender que ya es algo que se ha visto anteriormente y que también, ¿no? Requiere un poco de que ustedes hayan tenido que revisar el tema con anterioridad y que estén seguros de la información que manejan para poder responder las preguntas con seguridad, con rapidez sobre todo, y principalmente, ¿no? Alcanzar el objetivo que se nos plantea, ¿no? De poder dar un buen examen de admisión. Si bien es cierto, estamos con una serie de dificultades de no tener las clases presenciales, pero nuestro objetivo es ese, ¿no? Seguir adelante una vez terminado nuestra formación de colegio. Recordemos que las sustancias químicas están formadas por átomos. ¿Pero de qué están hechos los átomos? Recordemos que si vemos esta imagen, vamos de un punto de vista macroscópico a uno microscópico. Desde una muestra de un castillo de arena, que es la visión macroscópica, podemos analizar los granos de arena y si vemos mucho más profundamente la naturaleza de la materia, vamos a observar que la arena está formada por sílice. La sílice es el dióxido de silicio. Y en la imagen vemos que las bolitas que están en celeste son el oxígeno y la bolita que está en blanco es el silicio. Pero si evaluamos solamente uno de los átomos, vamos a encontrar que tiene dos partes o dos regiones bien definidas. Una zona que está aquí en el centro, que la vamos a denominar el núcleo, y una zona externa que está constituida por electrones, razón por la cual se llama la envoltura electrónica o zona extranuclear. Muy bien. Entonces, cada vez que hablemos de átomos, hay que recordar lo siguiente. Todo átomo tiene dos regiones bien definidas. La zona externa, que es la zona extranuclear, o también denominada envoltura electrónica, y la parte central, que es el núcleo. Ahora, dentro del núcleo vamos a encontrar a los protones y neutrones, y en la zona extranuclear vamos a encontrar a los electrones. Muy bien. Dicho esto, ahora tenemos que ver cuáles son las principales partículas subatómicas. Recordemos que todo átomo principalmente debe tener protones, neutrones y electrones. Si evaluamos, por ejemplo, el caso de la carga eléctrica en estas partículas, se puede expresar en coulombs o en una magnitud relativa, solamente un valor numérico. Los protones tienen una carga de más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y para expresar de una manera mucho más fácil, la carga del protón es igual a más 1. En cambio, los neutrones no tienen carga eléctrica alguna. Por eso también se denominan neutrones. No presentan carga eléctrica. Los electrones son especies que tienen carga negativa. Puede ser igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. O también, de manera práctica, la carga de un electrón es igual a menos 1. No hay que olvidarse también que cuando se habla de las partículas de materia, tienen masa, y por lo tanto, si hablamos de la masa de las partículas subatómicas, como son el protón, el neutrón y el electrón, la masa se puede expresar en gramos o se puede expresar en UMAS. La masa de un protón es 1,673 por 10 a la menos 24 gramos. La masa de un neutrón es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Y la masa de un electrón es 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. Eso quiere decir que la masa de los electrones es mucho más pequeña que la masa de protones y neutrones.
A veces los números con esa cantidad de decimales o con esos exponentes no son fáciles de poder, digamos, diferenciar. Así que cuando se expresa en UMAS la masa de los protones, neutrones y electrones, la masa del protón es 1, la masa de un neutrón es 1 y la masa de un electrón es 0,00054886 UMAS. A partir de este cuadro, podemos hacer algunas deducciones muy importantes. Por ejemplo, ¿qué cosa es la carga nuclear? ¿Qué cosa es la carga nuclear? Recordemos que en el átomo hay protones y neutrones y electrones, pero los protones y neutrones se encuentran en el núcleo. Por lo tanto, las partículas que se encuentran en el núcleo, las cuales son denominadas también nucleones, son el protón y el neutrón. Pero recuerda, de esas dos partículas, ¿quién tiene carga eléctrica? Muy bien, son los protones. Y por lo tanto, ¿qué carga tendría el núcleo? Si ha respondido que la carga que presenta el núcleo es positiva, eso es correcto. Fíjate, si los neutrones no tienen carga alguna, entonces la carga del núcleo va a provenir directamente de la cantidad de protones y como los protones tienen carga positiva, decimos que el núcleo está cargado positivamente. Por lo tanto, la zona nuclear, al tener los electrones, tiene carga negativa. Otra pregunta que nos pueden hacer en un examen es, ¿dónde se concentra la masa de los átomos? Si observamos con cuidado, ¿cuáles son las partículas que tienen mayor masa? Muy bien. Las partículas de mayor masa son los protones y neutrones. Pero recordemos una vez más, ¿dónde están los protones y neutrones? En el núcleo. Por lo tanto, podemos deducir que la masa de todo átomo se concentra prácticamente en el núcleo atómico, en la zona de mayor contenido de masa, y también podemos decir que como el núcleo es un espacio muy pequeñito comparado con el átomo, entonces una mayor masa concentrada en un espacio muy pequeño quiere decir que el núcleo tiene una alta densidad, una alta concentración de la masa y las partículas que están formando todo átomo. Así que ese detalle es importante que lo recuerdes. Ahora, también es importante que si queremos representar las partículas que hay en todo átomo, podemos utilizar lo que se denomina la notación de un núcleo. Veamos, por ejemplo, aquí el caso del calcio. Como te das cuenta, en el caso del calcio, tenemos el símbolo químico, que sea un número en la parte superior izquierda y otro número en la parte inferior izquierda. El número que se encuentra en la parte superior izquierda se denomina número de masa. El número de masa indica la cantidad de protones y neutrones que presenta el núcleo de un átomo. En cambio, el número atómico, Z, solamente indica la cantidad de protones que hay en el núcleo. Y obviamente Ca, ¿qué cosa vendría a ser? El símbolo químico del elemento. A partir de este detalle, podemos hacer lo siguiente. La información que podemos extraer de la notación de un núcleo la podemos ordenar de la siguiente manera. El número de masa, ¿cuánto vale? 44. El número atómico es igual a 20. Ahora, el número de masa se puede calcular como la suma de los protones y neutrones. Por lo tanto, si yo paso a restar el número atómico, me podría permitir calcular la cantidad de neutrones. Entonces, si yo quisiera calcular la cantidad de neutrones, bastaría solamente restar el número que está en la parte superior izquierda con el número que está en la parte inferior izquierda. O sea, el número de masa menos el número atómico. ¿Cuánto es 44 menos 20? 24, muy bien. Correcto. También otro punto muy importante es el siguiente. Si usted no observa acá, no hay ningún tipo de signo, ni positivo ni negativo, ni con valores numéricos asociados, o sea, menos 2, menos 3, más 4, más 5. Entonces quiere decir que es un átomo neutro.
y en todo átomo neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. O, en otras palabras, el número atómico y la cantidad de electrones son iguales. Por eso que para este núcleo, la cantidad de electrones que tendría sería igual a 20 en su zona extranuclear. Podemos manejar la información que nos presenta todo núcleo de esta manera. Muy bien. Si nos quedó claro, yo estoy seguro que vas a llenar rápidamente esos 4 núcleos. Mínimo, tú debes saber cuánto vale A, cuánto vale Z, y la resta de estos dos determina la cantidad de neutrones. A ver, tienes unos segunditos para poder hacerlo mentalmente. En el caso del sodio, ¿cuál sería el valor del número de masa? Muy bien, es 24. ¿Cuál sería el número atómico del sodio? Correcto, es 11. Recordemos que la resta entre 24 y 11 determina el número de neutrones. ¿Cuánto es 24 menos 11? Muy bien, 13. Ahora, si no hay ningún tipo de valor numérico con signo en la parte superior derecha, decimos que el átomo es neutro. Si un átomo es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Eso quiere decir que la cantidad de electrones sería igual a 11. Muy bien. En el caso del azufre, ¿cuál sería el número de masa? Muy bien, 34. ¿Número atómico? Muy bien, número atómico. La resta de estos dos números determina el número de neutrones. Muy bien, 18. Ahora, si no hay nada, ningún signo, ni valor numérico en la parte superior derecha, entonces el número atómico es igual a la cantidad de electrones. Eso quiere decir que para el caso del azufre, el número de electrones es igual a 16. A ver, veamos el caso del bromo. Ya, rápido. Muy bien. Muy bien. La resta, ¿cuánto es? Perfecto. Y la cantidad de electrones, igual al número atómico. Bien, veamos el caso del elemento tecnecio. Para el tecnecio, ¿cuánto vale el número de masa? Número atómico. La resta de los dos es la cantidad de neutrones. Y la cantidad de electrones, ¿cuántos serían? Listo, 43. Muy bien, jóvenes. Sigamos. Eso es lo que corresponde a un átomo neutro. Por lo tanto, ahora podemos decir de manera general que cada vez que queramos representar al núcleo, todo núcleo está definido por un valor de A y Z específico. ¿Saben? Eso es lo que dice la definición de núcleo. Un núcleo está definido por un valor específico de A y Z. El A se coloca en la parte superior izquierda y el número atómico en la parte inferior izquierda. Y E vendría a ser el símbolo del elemento químico. Ahora, hemos hablado de átomos neutros. Ahora veamos qué serían las especies ionizadas. Una especie ionizada es una especie que puede tener carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa si es que ha perdido o ha ganado electrones. Muy bien. A partir de ese detalle, veamos qué es un catión. Un catión es una especie que se carga positivamente debido a que ha perdido electrones. Fíjense que en el siguiente ejemplo podemos rápidamente identificar sus componentes. ¿Cuánto vale el número de masa? Muy bien. Número atómico. Muy bien. Rápido, cantidad de neutrones. Muy bien. Ahora la cantidad de electrones. Pero recuerda aquí, ¿qué significa este 2 más? Que ha perdido 2 electrones. Si neutro tiene 20 y pierde 2 electrones, ¿cuánto le queda ahora en la forma del ion? 18. ¿Está bien? Así que esta es la identificación de las partículas que hay en un catión, una especie que ha perdido electrones. De la misma forma, ¿qué pasaría con los aniones? Los aniones son especies químicas con carga negativa y se originan porque estas especies han ganado electrones.
¿Ok? Veamos ahora lo siguiente. Listo. ¿Cuánto vale el número de masa? ¿Cuánto vale el número atómico? La resta de los dos es la cantidad de neutrones. Si fuese un átomo neutro, la respuesta sería 16, pero este signo 2 menos quiere decir que está ganando 2 electrones. 16 más 2 sería igual a ¿cuánto? 18. Esa es la forma bastante rápida de manejar la información de estas notaciones. Bien, para poner en práctica todo lo que hemos hecho, rapidito. Mínimo, espero que usted sepa responder cuánto vale A, cuánto vale Z, cuánto vale N. Ya luego vamos a calcular la cantidad de electrones. Te doy unos segunditos para que lo hagas. Es bastante rápido. Veamos. Bien, comenzamos. Número de masa, número atómico, neutrones, la resta de los dos. Y ahora, este más 3 quiere decir que ha ganado o ha perdido electrones. Ha perdido. ¿Cuántos ha perdido? Muy bien, 3. Por lo tanto, 26 menos 3, 23 electrones. Análogamente, ¿cuánto vale A? Muy bien. Número atómico. La resta de los dos determina la cantidad de neutrones. ¿Cuántos electrones ha ganado acá? Fíjate. 2. Divide más 2, 18. A ver, número de masa 58. ¿Qué más? El número atómico 27. La resta es 31, o sea, la cantidad de neutrones. Y aquí, ¿por qué presenta 25 electrones? Si la carga es más 2, quiere decir que ha perdido 2 electrones. Análogamente con el caso del fósforo, número de masa es 31, número atómico es 15, la resta, cantidad de neutrones, y la cantidad de electrones sería igual a ¿cuánto? Tiene 15, gana 3, su cantidad de electrones sería ¿cuánto? 18. Muy bien. Eso es entonces lo que tenemos que observar cuando se habla de la notación de núcleos con carga eléctrica o especies ionizadas, ¿no? Son especies que tienen carga eléctrica. Muy bien. Como ya sabemos, los átomos pueden tener una cierta cantidad de protones, neutrones, electrones, pero justamente la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo definen 3 tipos de núcleos. Estos son isótopos, isóbaros e isótonos. Muy bien. Veamos ahora la clasificación de cada uno. Recordemos que cuando se habla de isótopos, son núcleos del mismo elemento, pero con diferente número de masa. ¿Por qué tienen diferente número de masa? Porque tienen diferente cantidad de neutrones en el núcleo. Fíjate acá. Los 3 famosos isótopos del carbono. El número atómico es el mismo. Por eso siempre se menciona que los isótopos son átomos del mismo elemento con diferente ¿qué cosa? Número de masa. Aquí eso es 12, 13 y 14. Por lo tanto, igual número atómico, igual símbolo químico, eso nos dice que son isótopos. Análogamente, si son isóbaros, son núcleos de elementos distintos con igual número de masa. Ahí están esos 3 núcleos, fíjate, en que van a coincidir esos 3 núcleos en el número de masa. Muy bien. Y acá. Los isótonos se caracterizan porque son núcleos que tienen igual cantidad de neutrones. Muy bien. ¿No hay dudas aquí, jóvenes? Perfecto. Ahora veamos el trabajo que nos falta para terminar esta parte. ¿Cómo podemos trabajar en una pregunta que tenemos un cuadrito donde hay varias incógnitas? Además, vemos que la respuesta que nos piden es calcular todas las incógnitas que están en la pregunta. Pues bien, fácil. Hagamos un cuadro paralelo. Ya te he dicho, es necesario, importantísimo que tú dibujes tu cuadro. ¿Qué más?
Ahí están los núcleos. ¿Son átomos neutros o iones? Muy bien, son átomos neutros porque no tienen carga en la parte superior derecha. Pero, ¿cuánto va el número de masa para el calcio? 40. Número atómico para el calcio, 20. ¿Y la cantidad de neutrones cuánto vale? 20. Si te das cuenta, viene prácticamente el 80% de la pregunta. Quizás más, estoy exagerando. Pero ahora, observa lo siguiente. G, pero G es el número de masa. Si G es el número de masa, recuerda que el número atómico es 12, la cantidad de neutrones es 12, y la suma de los dos determina el número de masa, que sería igual a 24. Lo que nos piden como respuesta es la suma de esos valores. ¿Y cuánto sale? 104. Y 104, la respuesta sería la B. ¿De acuerdo ahí? Fíjate el enfoque, ¿eh? La forma como estamos tratando de resolver el ejercicio. El anillo divalente de un átomo es isoelectrónico con el vanadio 5+. Indicar el número atómico de dicho átomo, dicho elemento, ¿no? Ahí está, se ha pasado ese detalle en la pregunta. No te olvides, por favor, que cuando se habla de isoelectrónico, está haciendo referencia a que dos o más especies, sean neutras o ionizadas, tienen igual número de electrones. Bien, a partir de ese detalle, colocamos nuestra notación de núcleo, que identificamos que es isoelectrónico con el vanadio 5+. Pero recuerda que el número de electrones para el E es Z+2. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. En cambio, para el vanadio estaría perdiendo 5 electrones. La condición es que tiene la misma cantidad de electrones. ¿Listo? Z+2 más B es igual a ¿cuánto? 23 menos 5. Despejando Z, ¿cuánto vale? 16. ¿Listo? La respuesta es la B. Siguiente pregunta. Esta pregunta parece muy complicada. La verdad, parece muy complicada. Pero si tú en realidad lo evalúas, lo analizas bonito, el número de masa sería 31. El número atómico sería A más 15. El número de neutrones, porque como te comentaba, se sigue utilizando en muy pocos casos que los neutrones van en el lado inferior derecho. Y la carga es menos 2. Pero como dice que equivale ahora a decir A 31, Z es igual a más 5 y N es igual a más 6. Pero tú sabes que A es igual a Z más N. 31 es igual a ¿cuánto? A más 5 más A más 6. A vale ¿cuánto? 10. Pero ojo, A vale 10. El número atómico es A más 5. Por lo tanto, quiere decir que el número atómico es igual a 15. Como me están pidiendo el número de electrones, recuerda que el número de electrones sería Z más 2. ¿Por qué más 2? Porque como es un anión, está ganando electrones. Y ahora sí, ¿cuánto es 15 más 2? 17. Tengan cuidado porque muchos alumnos también cometen un error bastante común aquí. Ah, mira, ve, ¿cuánto vale A? 15, la respuesta es 15 y es la A. Pero como tú eres una persona muy observadora, te das cuenta que hay que considerar que es un anión. Y en un anión ha ganado 2 electrones. Muy bien. Siguiente pregunta. Un catión divalente posee 26 protones. Indica el número de electrones, si el número de masa, y el número de masa de dicho átomo, si sabemos que posee 30 neutrones. Muy bien. Esa es la notación del ion, pero como te comento en varias oportunidades, al toque. ¿Cuánto vale A? No sé, el incógnito. ¿Cuánto vale un atómico? 26. Y la cantidad de neutrones sería la suma, la resta, perdón, entre A menos Z. Pero qué casualidad. Ya tienes Z, tienes N, puedes hacer todo. Veamos. ¿Cómo se calcularía la cantidad de electrones? Es igual a Z menos 3. Pero como yo sé que Z vale 26, ¿cuánto vale? La cantidad de ¿cuánto vale? 23.
¿Y cómo se calcula el número de masa? Pues sencillamente aplicando esta relación. A es igual a Z más C. A vale 26 más 30. ¿Cuánto vale A? 56. Bien. La respuesta es la A. Siguiente pregunta. Un catión divalente es isoelectrónico con el átomo 6828. Si el número de neutrones de este catión es 22, determinar el número de masa. Hagámoslo. ¿Listo? Esta es la notación del catión divalente. Pero por condición dice que es isoelectrónico ¿con quién? Con el itrio 6828. Listo. Si son isoelectrónicos, recuerda, la cantidad de electrones que él tiene es 28 porque es un átomo neutro. Pero él está perdiendo 2 electrones. Por lo tanto, podemos plantear de la siguiente manera. Si el número de electrones es igual a Z menos 2, y si es isoelectrónico con I, entonces, aquí sería Z menos 2 igual a 28, operando, Z ¿cuánto vale? 30. Si Z vale 30, entonces, ¿cómo se calcula el número de masa? Recuerda, si A es igual a Z más N, A es igual a Z30, N22. La suma de los dos determina el número de masa, que sería 52. Muy bien. ¿Qué me están pidiendo calcular como respuesta? El número de masa. Listo. Se tienen dos isótopos de un elemento E. Si la suma de los respectivos neutrones es 36 y la suma de los números de masa es 32, calcular cuánto vale Z. Para esta pregunta podemos plantearla de la siguiente manera. Cada elemento tiene su propia cantidad de isótopos, cantidad de protones, neutrones, electrones. Fíjate que en el caso de la sustancia E, número de masa de 1, Z1, pero como es el mismo, no lo voy a poner. Y esto me permite deducir que el número de masa 1 es igual a Z más N1. O si quieres, ¿no? Podemos considerarlo como una variable aquí. En cambio, en el segundo núcleo, el número de masa es igual a Z más N2. Fíjate que no estoy colocando Z1 y Z2 porque como es el mismo elemento, son isótopos. Entonces, pues, va a ser muy importante mantener, ¿no? el número atómico igual. Pero, recuerda acá lo siguiente. Si A1 es igual a Z más N1 y también A2 es igual a Z más N2, sumamos mismo a mismo como en álgebra. A1 más A2 es igual a Z más N1 más Z más N2. Ordenándolas, nos damos cuenta también de otro detalle. ¿Cuánto es la suma de los números de masa? Esto de acá, 72. Z más Z, 2Z, y N1 más N2. La cantidad de neutrones, ¿cuánto es? 36. Bien, con eso vamos a la respuesta, 18. Eso quiere decir que la respuesta es la A, o la clave es la A. En el núcleo de un átomo, los neutrones y protones, es una pregunta clásica también de examen de admisión. En el núcleo de un átomo, los neutrones y protones están en la relación de 3 a 2. Si el número de masa es 90, ¿cuál es el número de electrones que posee? Bien, jóvenes, siempre interpretar los datos. Hacemos un esquema para poder colocar los datos numéricos y así responder rápidamente a la pregunta. Si observas con cuidado, ¿A cuánto vale? 90. Y la relación entre neutrones y protones es como 3 a 2. Pero recuerda que la cantidad de protones en un átomo neutro es igual a Z. Pero si no me dice nada la pregunta, yo asumo que el átomo es neutro. Así que por esa razón, N sobre P igual a 3 medios es equivalente a decir N sobre Z igual a 3 medios. Despejando cuánto vale Z, o N en este caso, N vale 3Z medios. N vale 3Z medios. Ahora, recordemos que el número de masa es igual a número atómico más la cantidad de neutrones, o Z más N.
El número de masa, que es 90, es igual a Z más la cantidad de neutrones. Pero aquí está la cantidad de neutrones. 3 Z medios. Donde en este caso N es igual a ¿cuánto? 3 Z medios. Lo reemplazamos. 90 es igual a 5 Z medios. ¿Y Z cuánto vale? 36. Como nos están pidiendo calcular el número atómico, la respuesta sería la C. Muy bien. Aquí quiero hacer un pequeño comentario extra. Yo he visto que muchos estudiantes aplican sus conceptos de aritmética para determinar cuánto vale el número atómico. Pero cuando le ponen aquí n sobre p es igual a 3k sobre 2k, van a calcular k y después van a reemplazar en el valor numérico. Es válido, pero químicamente la forma de resolver esta pregunta es como la estamos planteando. A ver, vamos a colocar aquí la pregunta. Se me pasó. Dos isótonos tienen la misma cantidad de neutrones y diferencian en 3 sus números atómicos. Por eso, fíjate. Ahora sí. A ver, según la pregunta, la diferencia entre el número de masa es igual a 3. O sea, A1 menos A2 es igual a 3. Y acá un detalle muy importante es que podemos asumir que A1 mayor que A2. Y Z1 más Z2 igual a 39. La condición es que si son isótonos, la cantidad de neutrones es la misma. Por eso, si restamos miembro a miembro esta ecuación, A1 menos A2 es igual a Z1 menos Z2, pero la resta, aquí está, fíjate, la resta de A1 menos A2 es igual a 3. Por lo tanto, Z1 menos Z2 es igual a 3. Tenemos dos ecuaciones simultáneas, ¿sí o no? La ecuación alfa y la ecuación beta. ¿Podemos llegar a la fórmula? Sí, podemos llegar a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que si A1 menos A2 es igual a Z1 menos Z2, sabemos que Z1 menos Z2 es igual a 3. Ahora, si observan la ecuación alfa y la ecuación beta, son dos ecuaciones simultáneas, puedo resolverla para calcular Z1 y Z2. Resolviendo esa ecuación, obtenemos que Z1 igual a 21 y Z2 igual a 18. Pobre que marque la D. Mira la pregunta. Dice, luego el átomo liviano tiene un número atómico. Si decimos que es el átomo liviano, es el que tiene menor número de masa. Y aquí estamos condicionando que A1 tiene mayor masa que A2. Entonces, si A1 es el de mayor masa y A2 es el de menor masa, la respuesta sería ¿quién? La C. Porque entre 21 y 18, ¿quién tiene el número atómico para el núcleo que tiene menor masa? Sería Z2. ¿Ok? No se olviden, cada vez que hablamos de un átomo, tiene estas partes, ¿no? Núcleo, resonancia nuclear, los protones y neutrones tienen partículas mucho más pequeñitas, que son quarks. Entonces, es quizás la idea más común que tenemos todos desde el colegio respecto a lo que sería la estructura atómica. Muy bien, jóvenes, para terminar esta clase, en estos momentos que estamos con el aislamiento social obligatorio, hay que tener las mínimas normas de salubridad, que se lo más posible en casa, lávese las manos con frecuencia, desinfecte vigorosamente la superficie con la cual hace contacto. Sobre todo si una persona viene en la calle, dejar las zapatillas o zapatos fuera de la casa, ¿no? Y tener un par listo para calzarlos en casa y otros fuera de ella. Todos podemos llegar con bien al término de esta restricción social obligatoria si tenemos en cuenta las normas de salubridad. Les deseo lo mejor, chicos, cuídense bastante y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.